Se los adelantábamos hace un ratito que íbamos a recibir a Rafael Guardia aquí en piso frente a la comparecencia del ex ministro de Transporte, actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y del prosecretario de Presidencia Ferrés frente al fiscal de Delitos Económicos. Así es. Hoy es una etapa más de la denuncia que presentaron dos senadores del Frente Amplio ante lo que fue el decreto de prórroga del Gobierno Nacional, que amplió su contrato con Catugnací, que es la mayoritaria empresa dentro de lo que se conoce como Terminal Cuenca del Plata, que además tiene a la Administración Nacional de Puertos con un porcentaje también allí dentro de esa empresa que se llama TCP. ¿Qué es lo que denunciaban los senadores y lo que provoca esta comparecencia del ex ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, y del secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés? Bueno, que consideran que el procedimiento que se utilizó para la prórroga, para la extensión del contrato por 50 años más, es decir, hasta 2081, no era la adecuada, no estaba ajustada a derecho. Así que les propongo en estos minutos adentrarnos un poco más en el tema, además de las declaraciones de Rodrigo Ferrés. Al salir del juzgado fuimos a buscar la palabra y a buscar las opiniones también de uno de los denunciantes, de Mario Vergara, por lo cual lo que les voy a presentar en estos minutos es una especie de contrapunto sobre diversos temas. Primero vamos a abordar el tema de fondo, que es justamente la denuncia. Después vamos a hablar sobre lo que denunció justamente Ferrés, que es contratos y permisos de trabajo, de arrendamiento de muelles públicos y de permisos de almacenaje a la empresa Montecón, que se convirtió en competidora de Terminal Cuenca del Plata. Y por último, también vamos a abordar lo que es el nuevo tarifario que permite el gobierno que tenga entonces Catugnací. Vamos entonces a lo primero. Sobre el tema de la denuncia nos decían lo siguiente. Más allá de las cuestiones jurídicas, además es un gran acuerdo para el país, porque se ha logrado no solo evitar un juicio de 1.500 millones de dólares, se ha logrado una inversión del entorno de los 500 millones de dólares en el puerto de Montevideo. Violando la Constitución, violando las leyes y violando todos los procedimientos, de manera tal que se configuraron, para nuestra opinión, delitos como los de abuso de funciones o falsificación ideológica, porque el gobierno tomó esta resolución sin el más mínimo análisis de ningún informe, ni económico, ni jurídico, ni técnico, ni del puerto, ni del Ministerio de Transporte, ni de Presidencia. Los asesoramientos vinieron al Poder Ejecutivo y la ley de presupuesto del anterior gobierno, no de este, del anterior, estableció que será el Poder Ejecutivo el que prorrogue las concesiones portuarias. Ellos lo pusieron, no nosotros. Nosotros aplicamos la ley y prorrogamos las concesiones portuarias de acuerdo al plazo que ellos mismos establecieron, 50 años, que es un decreto del año 2017. No, la ley habilita a que se den concesiones por 50 años, pero no de esta manera, no de esta manera. Y bueno, ahora vamos al otro tema, porque esto, recuerden que es una lucha jurídica, mediática, política y económica, sobre todo. Entonces, se mezclan todos estos elementos. Cuando sale Rodrigo Ferrés, que es el prosecretario de la Presidencia, es el abogado de Presidencia, asesor del presidente Lacalle Pou, y quien fue a defender este decreto ante la justicia, dice lo siguiente: vinimos a denunciar que hubo durante 10 años una acción ilegal, es decir, que se permitió a la empresa Montecón utilizar instalaciones del puerto sin tener una concesión específica para manejar el tema contenedores. Lo escuchamos. El decreto de almacenaje que les permitió actuar durante más de 10 años a esta terminal de contenedores, a esta otra terminal de contenedores, no paga canon.
no tiene que invertir como TCP. Y reitero, vuelvo al principio, está actuando por fuera de la ley. Por fuera de la ley. La ley de puertos establece claramente cuál es el título habilitante y cuáles son los actos jurídicos que se precisan para prestar cualquier tipo de servicio en el puerto de Montevideo. No. Primero que no están así. Hay acuerdos que eran por tiempos largos y algunas cuestiones de almacenaje que se hacían por plazos cortos. Pero eran arrendamientos amparados en el marco legal. Por lo tanto, mirar para atrás en este momento claramente tiene otra razón, que es tratar de poner una cortina de humo para que no se vea nítido lo que está pasando ahora. Recordemos brevemente, volvamos al pasado. Hubo en el año 2019, sobre finales de ese año, un anuncio de la empresa belga Catumnacy, denunciaba al gobierno, quería hacerle un juicio por 1.500 millones porque consideraba que tenía un competidor en el puerto que estaba por fuera de las mismas condiciones que tenían ellos y no era adecuado respecto al contrato con el gobierno uruguayo que habían firmado años atrás, que vence en 2031. Y después, ahora ya se extendió hasta el 2081. Todo eso genera negociaciones del nuevo gobierno para tratar de llegar a un acuerdo. Cuando se llega a ese acuerdo y se emite el decreto por parte del Poder Ejecutivo, también van otras normativas en las que se le permite a TCP, Terminal Cuenca de Plata y Catumnacy, modificar el tarifario. Estas son críticas también del Frente Amplio. Y bueno, por ejemplo, antes había algunas tarifas que el Estado le fijaba topes, tarifas máximas. Esas tarifas máximas desaparecen en el acuerdo con Catumnacy y además, más increíble aún, Catumnacy puede incorporar nuevos ítems de tarifas, nuevos conceptos tarifarios, sin que siquiera la Administración de Puertos opine. O sea que, según el acuerdo, Catumnacy puede cobrar lo que quiera por el concepto que quiera y eso estaría amparado por el acuerdo. Es un monopolio sin regulación de tarifas, reitero, el peor escenario posible. ¿Le permite fijar precios sin la autorización del Poder Hace un Ejecutivo? rato me informaron que están trabajando en eso las autoridades portuarias. Bueno, capaz que eso se lo tienen que preguntar más a la Administración Nacional de Puertos porque me excede un poco ya el tema. ¿Pero la Administración Nacional de Puertos va a poder regular? Vamos a ver, yo creo que sí, por supuesto. Regular siempre, regular siempre. Bueno, esto va a continuar porque, por ejemplo, mañana va a declarar en la misma fiscalía, ante el fiscal Gilberto Rodríguez, el actual subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, que también participó en esas negociaciones, y el director nacional de puertos, Juan Curbelo. Así que tenemos para rato con estos temas. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Rafael. Completo el informe y, bueno, veremos qué resuelve al final la justicia de todo esto, ¿no? Como siempre.